en otros empleados, cosa que fue falso y el empleo nunca mejoró. Revisemos qué dicen los datos, porque estoy seguro de que está equivocado. Vamos a hablar de la reforma laboral, lo que acaba de pasar en el Congreso de la República, que se radicó una ponencia de entrada mayoritaria para el archivo, es decir, para no continuar con esta reforma laboral, y el presidente ha dicho que se romperían las relaciones con el Congreso. Les quiero explicar qué es lo que está pasando. Pero vamos a ir lentamente. El gobierno nacional anunció, cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, cerca de 50 reformas. De esas hubo 4 que se llamó el bloque de reformas sociales, que eran como las centrales. Esas reformas sociales eran la reforma pensional, que pasó y está hoy en la Corte Constitucional, la reforma a la salud, la primera se hundió, la segunda acaba de pasar en Cámara, pero entra esta misma comisión que está hundiendo la laboral, la tiene muy difícil. Esta reforma laboral y la reforma a la educación, que también se hundió. Y le tocaba el turno a la reforma laboral. La propuesta inicial del gobierno de la reforma laboral contenía unos 4 puntos gruesos. Un tema de dominicales, nocturnos y festivos, ahorita lo vamos a ver. Un tema de huelgas reforzadas o impedimentos reforzados para despidos. Un tema grande de regulación de aplicaciones digitales. Otro de los puntos centrales de esta reforma laboral son los famosos contratos de aprendizaje, que en lo fundamental son los estudiantes, las y los estudiantes del SENA, que tienen convenios con algunas empresas y trabajan allí como su primer trabajo. Hoy en día ellos reciben parte del salario mínimo, tienen ARL, pero lo que pretendía la reforma es darle una mayor dignidad a su trabajo, es decir, laboralizar eso. ¿Qué significa laboralizar eso? Pues darles posibilidades de pensión, mejores condiciones laborales, que sea un contrato a término fijo, etcétera, pues para que tengan las condiciones de cualquier trabajador. Aquí la primera pregunta obviamente es ¿quién se va a encargar de estos gastos? Y la respuesta es muy obvia. Las empresas tendrán que encargarse de estos gastos, lo cual no puede decirse para nada que sea un gasto menor, más aún teniendo en cuenta que los estudiantes siguen estando en una etapa de aprendizaje y que precisamente lo más importante en esta etapa es aprender. Y aunque si bien la idea obviamente de que le paguen a los estudiantes por laborar un tiempo determinado en una empresa suena muy bonito y suena muy positivo, la realidad es que esta se terminará convirtiendo en una carga económica muy importante para las empresas y que seguramente no todas las empresas que tengan alianza con el SENA van a poder cubrirlas. Y además esto en el fondo implicará menos oportunidades laborales para los estudiantes, al menos en esta etapa de aprendizaje. Pero como el petrismo y sus aliados tienen la idea de que los empresarios tienen dinero ilimitado y que además son los victimarios de la sociedad, entonces tienen que hacerse cargo sí o sí de estos gastos, aunque esto no sea para nada viable. Eso ha sido una gran discusión, porque los críticos de eso dicen que entonces las empresas pues ya no van a querer esos tipos de muchachos y muchachas, porque entonces les saldría muy caro, que es mejor entonces no tenerlos. Pero también los jóvenes tienen razón. Y es que aquí en Colombia se ha puesto de moda que porque alguien está recién graduado y es joven hay que pagarle una miserableza y hay que explotarlo hasta donde no más, y por allá después de los 30 años es que medio le comienzan a pagar bien y después de los 40 ya está muy viejo para pagarle, entonces nadie le paga, y eso es una vida productiva de 10 años. Es decir, esa miserableza hay que cambiarla. Creo que va por varios lados y mete varios temas que no tienen nada que ver entre sí, porque primero está hablando de que le pagan poco o no contratan al recién graduado, pero es que lo que estamos hablando acá son estudiantes en periodo de aprendizaje y que pareciera, según la visión de él y según la visión del petrismo en general y de la izquierda, de que los empresarios tienen dinero ilimitado, de que si están dispuestos a pagarles cierto porcentaje a los estudiantes para que hagan prácticas en sus empresas, tienen también que estar dispuestos a pagarles todo. Quiere mostrar al empresario como un villano que no quiere hacerse cargo de lo que le toca. Pero las empresas también tienen que tener una viabilidad económica para contratar a sus empleados. De no ser así, de volverse una imposición el pagar estos costos, pues seguramente en el mediano y largo plazo lo que vamos a ver son empresas inviables económicamente, que finalmente van a tener que cerrar su funcionamiento. Por desgracia, son cosas de sentido común que al petrismo, al progresismo y a la izquierda en general les cuesta inmensidades entender. Creen que si explotan hasta la saciedad al empresario van a crear una sociedad mejor, y esto nunca es la realidad. Otro tema grande que yo llamo el resto de la reforma, que eran cosas que se podían agregar en diferentes partes, beneficios, licencias de maternidad y demás. Ese era como el grueso de la reforma. Y de ahí comenzó una discusión larga, ustedes la han oído en los últimos meses, sobre quitar y poner a esa reforma. Al final, el núcleo central de la reforma era el tema de dominicales, nocturnos y festivos. El núcleo. ¿Qué es lo que pasa? En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hizo una... Ese es el núcleo. O sea, yo leí la reforma en gran medida y
varios temas muy importantes que creo que van más allá únicamente de mencionar este tema de dominicales y festivos. Quieren llevarlo por ahí para convencer a la gente de que ese es el problema principal, aunque en la reforma existan otros problemas como los mencionados anteriormente. La reforma laboral, donde se dijo que no atardecía o anochecía a las 6 de la tarde, sino mucho más tarde, 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, y donde se limitaron, se descontaron, se bajaron los dominicales y los festivos y demás. Lo que ellos decían es que supuestamente eso iba a hacer que existiera más empleo, toda vez que si los empresarios, los dueños de negocios, pues tenían que pagar menos, iban a invertir más en otros empleados, cosa que fue falso, y el empleo nunca mejoró durante esos años, ni nada por el estilo. Digamos, eso fue uno de los argumentos más falsos que ha tenido el uribismo, pero bajo... Quiero tomar las palabras de él, estas palabras que él dice, en otros empleados, cosa que fue falso, y el empleo nunca mejoró durante esos años, ni nada. el empleo nunca mejoró durante esos años y esa es una de las grandes mentiras del uribismo, dijo él. Revisemos qué dicen los datos, porque estoy seguro de que está equivocado. ¿Qué se decía en ese momento respecto al empleo? En el año 2002, antes de la llegada de Álvaro Uribe al poder, el 2 de abril del 2002 se decía lo siguiente: el desempleo en un 16,4%, según información del DANE. La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que para el total del país la tasa de desempleo para el mes de febrero de 2002 fue del 16,4%, lo cual equivale a 3.204.000 desempleados. Un año después, ¿cuál era la información? En abril 29 del 2003, la noticia era: baja el desempleo en Colombia. La tasa de desempleo a nivel nacional bajó a un 13% en marzo, 2 puntos menos respecto al 15% que se registraba en igual mes del 2002. Esto significa que el número de cesantes en todo el país quedó en 2.601.000 personas, es decir, 339.000 menos que en marzo del año pasado. Y no fue únicamente que el desempleo bajó, sino que en ese momento, en el año 2004, un poco después, el desempleo en Colombia fue el más bajo en 7 años, alcanzando una tasa de 12,3%, 3,3 puntos menos que en el 2002, y la más baja en los últimos 7 años a partir del momento, por lo que para el 2004 la cantidad de personas desempleadas eran de 2.550.000 personas. Y finalmente llegamos al 2010, año en el que Álvaro Uribe dejó de ser presidente de Colombia, y para ese año encontramos una tasa de desempleo del 11,8%, según cifras del DANE. En conclusión, lo que tenemos, tal como lo esperábamos, es que todo este discurso y todo este video de Ariel Ávila está basado en mentiras, está basado en falsedades. Quiere convencer a sus seguidores de una idea que no existe, de un relato fácilmente refutable, pero finalmente un relato que ha llegado a la gran masa poblacional, que están convencidos de que supuestamente todo lo que se hizo antes está mal y que Gustavo Petro viene a liberarlos, viene a salvarlos. Así esta no sea la realidad, y así la consecuencia más lógica de esta reforma laboral sea precisamente la pérdida de empleo, que es probablemente lo que él busca para destruir al país y contentarlo con subsidios, miserias y limosnas, como ya sabemos que hacen perfectamente en Venezuela o en Cuba, y de esta forma tener el control sobre la población. Por eso para ellos esta reforma es tan importante llevarla a cabo. Nada por el estilo. Digamos, eso fue uno de los argumentos más falsos que ha tenido el uribismo, pero bajo los costos, a costa de los derechos laborales. Entonces esta reforma, el núcleo central, era básicamente restablecer que los nocturnos cuentan no desde las 9 de la noche, sino desde antes, 7 de la noche, y restablecer paulatinamente el pago de dominicales y demás, de festivos, del 70%, restablecerlo al 80%, luego al 90% y luego a un 100% a medida que pasaban los años. Hoy se mete una reforma de archivo, y esto pues va a ser muy difícil que los senadores que firmaron pues se echen para atrás, digamos, es muy probable que se termine archivando la reforma. Esta reforma tenía una serie de consensos sociales para restablecer derechos de los trabajadores. Al hundirse... Esta idea de consensos para restablecer derechos en sí lo que
entiendo de lo que está hablando es del promover justamente el tema sindical en las empresas. Promover el sindicalismo como un instrumento para esta lucha de clases que Gustavo Petro siempre ha querido llevar. Obviamente lo disfraza con el nombre de consensos sociales, consensos de los trabajadores, de los obreros, para adquirir derechos. Lo que está realmente diciendo es que quiere organizar a estas poblaciones justamente para destruir a las empresas desde adentro, para disminuir la productividad de estas y lograr así la devastación de los comercios y de las industrias. Esto es finalmente lo que busca Gustavo Petro, como dije anteriormente, también bajo la misma idea. Igualmente, como decía antes, cuando destruye la economía de la nación, cuando destruye a las empresas, lo que hace es tener la capacidad de controlar justamente la economía del país y de esta forma llenar de subsidios toda la estructura social y así tener control sobre la población. Esa es la búsqueda máxima de Gustavo Petro y en general de la izquierda en los países, porque la gente cuando se acostumbra a los subsidios se vuelven un voto fácil y la alternativa más segura que tienen ellos para mantenerse y perpetuarse en el poder. Pues se hunde una de las reformas más importantes sociales. Uno puede discutir parte de la reforma a la salud, parte de la reforma laboral, el tema de las aplicaciones, incluso los locales comerciales que contratan 2 o 3 empleados, uno podía discutir algunos temas de estos de dominicales, nocturnos y festivos, pero pues la aspiración de que los trabajadores tengan una dignidad en su trabajo, pues eso era normal, es lo que todo el mundo quiere. La palabra con la que han vendido esto ha sido dignidad, no porque sea cierta, sino porque saben que cala profundo en la gente. Así como cuando Petro llegó a la presidencia era supuestamente por el cambio. Todas estas son palabras que se utilizan desde el discurso político para generar impacto, pero que en muchos casos no van con la realidad. Y cuando uno empieza a explorar un poquito estas diferentes reformas que promueve Petro, uno se da cuenta que en general son un desastre social y un desastre económico, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que aún así él nos intenta imponer, convenciendo a los más desprevenidos de que supuestamente es para el bien común, de que supuestamente es para el bien del trabajador. Y el Congreso lo que termina es hundiendo esto. ¿Esto qué significa? Significan 4 cosas. 1, es cierto que el presidente no priorizó las reformas, es cierto que el presidente ha sido agresivo en sus trinos, pero también es cierto que aquí hay un establecimiento que no quiere dejar reforma nada. Comenzando por el señor Efraín Cepeda, que es únicamente defiende el viejo establecimiento y las viejas condiciones de desigualdad e inequidad que tiene esta sociedad. 2, esto lo que va a hacer es romper aún más las relaciones con el Congreso, cosa en la que todo el mundo quiere, tanto el presidente quiere porque quiere hacer una campaña de victimizarse y decir no, que no lo dejaron, como la oposición quiere salir a cobrar que le hundió todo al presidente. Y el país y los que estamos en una tercera vía somos los paganos, porque nosotros creemos que sí hay que hacer reformas. Claro. Todos sabemos que el Partido Verde es izquierda. Son izquierda que dicen ser centro porque no son capaces de decir que son de izquierda, pero finalmente son izquierda. Entonces que se venda supuestamente como una tercera vía. No es imponerlas como quiere el gobierno, pero tampoco es no dejarlas hacer como está la oposición. Lo tercero, que uno puede discutir una serie de reformas, pero que ese cuentico que haber quitado nocturnos, dominicales, festivos, haber reformado eso, trabajo, empleo, fue una gran falacia y mentira. Igual, no quiero entrar como en si es positivo o es negativo en general para la sociedad lo que hizo Álvaro Uribe. Lo que sí es cierto es que sí generó más empleo. Y lo que sí es cierto es que en este caso, como a lo largo del video, Ariel Ávila nos está diciendo mentiras. Está engañando a la ciudadanía, no está hablando con la verdad. Está hablando de lo que él quiere creer y de lo que él quiere convencer a la gente. Y para imponernos como sociedad una reforma laboral que no es beneficiosa para el pueblo. Y restablecer derechos nunca irá en contra de la economía, ni nunca irá en contra de los trabajadores. De hecho, si un trabajador gana más, pues va a gastar más y eso va a dinamizar más la economía. Un principio keynesiano básico. Y esto no es del todo cierto, porque si un trabajador gana más, pero todo alrededor y todo lo que puede consumir es mucho más caro, pues no va a poder gastar más. Y esto también es algo muy básico de entender. No es únicamente pagarle más al empleado, lo cual obviamente es importante, pero también es importante generar las condiciones adecuadas para que el empleado pueda contratar también más personas. Obviamente que uno espera que la remuneración por el trabajo hecho sea la más adecuada. Y esto no cabe en ninguna duda, porque finalmente la mayoría somos empleados. Sin embargo, si se destruyen las empresas, principalmente por un capricho ideológico, ¿a quién van a contratar? ¿Quiénes van a ser los más afectados cuando no existan empresas en las cuales trabajar? Pues los empleados, y esto es sentido común. Y el cuarto punto, esta
comisión donde se está hundiendo en este momento la reforma laboral es la misma por donde va a entrar la reforma de la salud. Y eso lo que va a causar es, digamos, uno podría pensar que fácilmente ya sabemos cuál va a ser el futuro de las reformas. Así que de las 4 reformas sociales, la única que está pasando es la reforma pensional. Aunque falta por ver todavía el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y bueno, ya desmontamos varias de las mentiras que tenía aquí que decir Ariel Ávila en favor de la reforma laboral. Mucha falsedad en lo que enuncia, mucha falsedad en la información que intenta darle a sus seguidores, pero bueno, eso es la izquierda, eso es el progresismo, finalmente eso también es el petrismo y así han llegado al poder, convenciendo a la gente de mentiras, convenciéndolos de relatos falsos, de relatos que no se sustentan ni con la realidad, ni con los datos, ni con la información disponible, pero eso son, finalmente eso es lo que ellos son y hay que entenderlo, hay que tenerlo siempre claro porque esta gente cuando habla y esta gente cuando propone supuestamente para mejorar a la sociedad, en realidad lo que están haciendo es generando un daño que muchas veces puede ser irreversible. Como ha sido históricamente evidente en los países de izquierda, como lo podemos ver en Cuba, como lo podemos ver en Venezuela, como lo vimos también en Argentina, hay que ponerles muchísimo cuidado a lo que nos dicen. Este fue el video de hoy, si les gustó no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.